Bienvenidos sean a Dr. Movitz. En esta ocasión vamos a hablar del tema el cerebelo en el lenguaje. Anteriormente, en el otro video, vimos las implicaciones que tenía la ínsula con el lenguaje, y en este nos centraremos principalmente en el cerebelo y su función en el lenguaje. Muy importante, primero vamos a dar un breve repaso anatómico de la estructura cerebelar y posteriormente veremos la implicación de sus funciones. Para iniciar vamos a empezar con la anatomía del cerebelo. Muy importante, este se va a alojar en la fosa posterior y vamos a tener tres caras principalmente. La cara superior, que va a tener relación con el hemisferio a través de la tienda del cerebelo. Esto es el hemisferio del lóbulo occipital. En la porción anterior va a tener relación con el tronco encefálico a través del cuarto ventrículo. Y en la parte inferior va a colindar principalmente con la fosa craneal. Va a tener un diámetro de 8 a 10 centímetros, transversal, antero-posterior de 5.5 a 5.6 centímetros y una altura de 5 centímetros, con un peso total de 140 gramos. Dentro de su aspecto macroscópico vamos a diferenciar tres caras, una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. Importante en su aspecto macroscópico, vamos a tener un vermis, que es esta estructura que tenemos de color verde, y este vermis se le da el nombre porque viene de la palabra gusano, es decir, esta parte sería el gusano y la extensión del mismo van a ser los hemisferios, que serían, a modo de analogía, las alas de una mariposa. Entonces el vermis va a separar ambos hemisferios, derecho e izquierdo. Muy importante, vamos a tener esta división que son los lóbulos cerebelosos, y estos son los nombres de acuerdo a su filogenia. Vamos a tener el arquicerebelo de color azul, como lo podemos ver en esta imagen. Este también va a recibir el nombre de lóbulo flóculo nodular o vestíbulo cerebelo. Esto por su conexión íntima con las estructuras vestibulares. El paleocerebelo de color rojo va a ser el lóbulo anterior, y este va a recibir el nombre de espinocerebelo, igual por su relación con la médula espinal. Y finalmente el neocerebelo de color verde va a ser el lóbulo posterior o cerebrocerebelo por sus conexiones con el cerebro, o pontocerebelo con su conexión con el puente. Aquí tenemos otra cara en donde solamente podemos ver el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Con respecto al arquicerebelo, vestíbulocerebelo o lóbulo flóculo nodular, sus funciones principales van a ser el equilibrio, control postural, orientación espacial, balance y equilibrio. Lo vamos a dividir el vestíbulocerebelo en medial, que va a controlar la musculatura axial y modula los núcleos vestibulares. El vestíbulocerebelo lateral, que regula movimientos de seguimiento ocular y es muy importante en el reflejo vestíbulo ocular. Va a tener conexiones con las fibras corticovestibulares y fibras corticonucleares. Aquí tenemos con el número 1 de color naranja el arquicerebelo. El paleocerebelo, espinocerebelo o lóbulo anterior va a tener la función de regular el tono muscular, recibe información propioceptiva y estereoceptiva de la cabeza y el cuerpo, y lo vamos a dividir en una vía aferente, que son vías espinocerebelosas posteriores y anteriores, vía cuneocerebelosa, y las vías eferentes, fibra cerebelo-rubal, talámicas, reticulares, reticular, retículocerebelosas y olivocerebelosas. Aquí lo tenemos con el número 2 de color verde. El neocerebelo o cerebrocerebelo, también llamado pontocerebelo o lóbulo posterior, va a tener función de control automático de movimientos voluntarios y semivoluntarios, planeación y control de movimientos de la extremidad superior, conexiones recíprocas con la corteza cerebral,
funciones en el aprendizaje, programación y coordinación de movimientos finos. Muy importante, el neocerebelo es donde vamos a integrar las funciones cognitivas y dentro de ellas el lenguaje. Sus conexiones van a ser vía aferente, fibras corticonucleares cerebelosas y cerebelosas eferentes. Lo tenemos con el número 3 de color morado. Los lóbulos a su vez se van a dividir en lobulillos y esto es como si nosotros desplegáramos de anterior a posterior el cerebelo y estos lobulillos vamos a tener que son 10 y van a recibir ciertos nombres. Tenemos la língula, el lóbulo central, el culmen, declive, folium, tuber, pirámide, la úvula y el nódulo. Y cada uno de ellos conecta con un hemisferio. Importante, aquí está la división por colores. Cada uno de los lobulillos está integrado dentro de un lóbulo. El lóbulo anterior, color rojo, lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular de color azul. Dentro de su estructura vamos a tener una sustancia gris que se va a encontrar principalmente en la corteza y una sustancia blanca, en la cual van a discurrir todas las fibras aferentes y eferentes intrínsecas. Con respecto a su histología vamos a encontrar tres capas bien diferenciadas, homogéneas, las cuales van a ser la capa molecular. Esta capa molecular de color azul va a contener las células estrelladas, células en cesto, dendritas de las células de Purkinje o de Golgi tipo 2, fibras paralelas de las células granulosas y fibras trepadoras. También en la capa intermedia, que también se le conoce como capa de Purkinje de color morado o piriforme, vamos a tener los axones que hacen sinapsis con núcleos cerebelosos y vestibulares con el núcleo principalmente de Deiters. La capa granulosa de color verde es la más interna. En esta se encuentran células granulosas, células de Golgi tipo 2 y fibras muscosas y glomérulos sinápticos. Con respecto a sus núcleos cerebelosos, tenemos el núcleo dentado de color naranja que ayuda a iniciar movimientos voluntarios. Muy importante, el núcleo dentado es el que tiene función íntima con la cognición y con el lenguaje. El lóbulo emboliforme de color verde se relaciona con la zona paravermiana, aquí lo tenemos, y está implicado en movimientos alternantes. El núcleo globoso color azul se relaciona fundamentalmente con la zona paravermiana. Y finalmente el núcleo fastigio relacionado funcionalmente con la zona vermiana, en esta zona, aquí está el vérmix, y este controla la antigravedad, bipedestación y marcha. Con respecto a los pedúnculos, estos son estructuras grandes de haces de sustancia blanca y son los verdaderos nexos de unión entre el cerebelo y el tronco encefálico. Tenemos tres pedúnculos. Tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, que lo tenemos con el número 1. El inferior está de este lado, número 3, y de color rojo. Este pedúnculo inferior o cuerpo restiforme va a tener unión con el bulbo raquídeo. El pedúnculo cerebeloso medio o brachiopontis con el número 2 es esta estructura, va a tener conexión con el puente y finalmente el pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjuntivum con el número 1 y aquí lo tenemos de color azul, va a tener conexión con el mesencéfalo. Con respecto al pedúnculo cerebeloso inferior va a tener varios tractos: espino cerebeloso dorsal, cúneo cerebeloso, olivo cerebeloso, retículo cerebeloso, arcuato cerebeloso, trigémino cerebeloso y cerebelo vestibular y reticular. El pedúnculo cerebeloso medio va a tener tractos pontocerebelosos y córtico-pontocerebelosos. Y finalmente el pedúnculo cerebeloso inferior
Va a tener tractos espinocerebelosos anteriores, tectocerebelosos, trigéminocerebelosos, cerúleos-cerebelosos, dento rubral, dento talámico y una asa uncinada de Russell. Estos son meramente tractos o fibras que van a distintas estructuras. En esta imagen podemos ver el resumen de los pedúnculos, el pedúnculo cerebeloso superior que va a tener haces principalmente espinos cerebelosos a nivel ventral, el pedúnculo cerebeloso medio con haces pontocerebelosos, cerebropontinos, entre otros, y el pedúnculo cerebeloso inferior que tiene tractos vestíbulos cerebelosos, olivos cerebelosos, retículos cerebelosos y también va a ir hacia la espina a nivel dorsal. Tenemos las fibras aferentes cerebelosas desde la corteza cerebral. Estas van a ser córtico-pontocerebelosas, como su mismo nombre lo dice, hace una conexión a nivel de corteza, a nivel de puente y a nivel de cerebelo. Vía cerebro-olivo-cerebelosa, vía cerebro-retículo-cerebelosa. Las fibras, desde la médula vamos a tener el tracto espinocerebeloso anterior, el posterior y el tracto cúneo-cerebeloso. Finalmente, las fibras aferentes cerebelosas desde el nervio vestibular van a ir todo su recorrido. Recordemos que el octavo par craneal entra a nivel de puente y de ahí se dirige a cerebelo. Todas las fibras terminan como fibras muscosas en el lóbulo flóculo nodular del cerebelo. En cuanto a sus fibras eferentes, tenemos la vía globoso-emboliforme rúbrica, vía dento-talámica, vía fastigio-vestibular y finalmente la vía fastigio-reticular. Muy importante, la irrigación del cerebelo tiene una amplia importancia, sobre todo a nivel clínico, dependiendo de la arteria que se involucre, sobre todo en los eventos vasculares cerebelosos, podemos tener una afección en distintas zonas y por ende afección funcional de la misma. Estas arterias las podemos dividir en tres y tenemos la arteria cerebelosa posterior-inferior, por sus siglas en inglés PICA, que esta es la única que va a proceder de la arteria vertebral. Esta va a irrigar principalmente el bulbo posterolateral y el cuerpo restiforme, que es el pedúnculo cerebeloso inferior, la superficie cerebelosa inferior junto con el vermis. La arteria cerebelosa anteroinferior, por sus siglas en inglés AICA, va a irrigar al pedúnculo cerebeloso medio, la porción caudal de la superficie cerebelosa inferior y al núcleo dentado. Y por su parte, la arteria cerebelosa superior va a irrigar a la superficie superior del cerebelo, los núcleos cerebelosos, parte del pedúnculo cerebeloso medio y la totalidad del pedúnculo superior. Muy importante, tanto la arteria cerebelosa anteroinferior como la cerebelosa superior proceden de la arteria basilar. Ahora bien, vamos a las funciones del cerebelo. Dentro de ellas encontramos funciones del control motor del cerebelo. El cerebelo va a regular la intensidad, la velocidad, la dirección precisa, el recorrido de los movimientos para que como resultado final realicemos un movimiento armónico, preciso y coordinado. De aquí que en la exploración física detectemos las metrías y las diadococinesias. Con respecto a las habilidades visoespaciales, como lo vimos, está implicado también en el reflejo vestíbulo ocular y pues aquí se realizan tareas visoespaciales complejas como la construcción o la rotación mental de imágenes. En cuanto a sus funciones cognitivas del cerebelo, tenemos la memoria y el aprendizaje. Tiene un papel primordial en la memoria procedimental y en el aprendizaje de habilidades motoras, hábitos y comportamientos.
Dentro de sus funciones ejecutivas, las funciones en las que participa el cerebelo son la planificación, la flexibilidad cognitiva, el razonamiento abstracto, la memoria de trabajo, la fluencia verbal y la inhibición. El cerebelo puede estar activo durante la toma de decisiones o durante la coordinación de dos tareas al mismo tiempo, incrementando la velocidad y automatizando los movimientos nuevos. Con respecto a la atención, en actividades de atención selectiva u otras funciones más complejas que requieran la atención como el cálculo, es donde va a actuar el cerebelo. Dentro de la personalidad y emociones, muy importante, se ha relacionado con la personalidad regulando las conductas apropiadas o inapropiadas para ciertos contextos. Muy importante, gracias a ciertos hallazgos se han considerado más funciones para el cerebelo. Anteriormente solamente se conocía al cerebelo con funciones motrices, pero actualmente, gracias a los avances de la neurociencia, a estudios anatómicos de lesiones cerebelosas en pacientes y al empleo de técnicas de neuroimagen, principalmente resonancia magnética funcional y tomografía por emisión de positrones, se logró identificar la activación cerebelosa derecha en experimentos de tarea de lenguaje con tomografía por emisión de positrones. Muy importante, si nosotros somos diestros, por ende, el lóbulo del lenguaje activado va a ser el lóbulo izquierdo, el hemisferio izquierdo a nivel cerebral. Pero la actividad a nivel del cerebelo va a ser ipsilateral. Es decir, si somos diestros, se activa en el área del lenguaje el hemisferio derecho cerebeloso y por contraparte se va a activar el hemisferio izquierdo cerebral. Dentro de las funciones del lenguaje en el cerebelo se han detectado algunas de ellas como la composición sintáctica y gramática, la articulación de las palabras, generación de la palabra, comprensión oral, relación semántica entre las palabras, identificación y corrección de errores del lenguaje y habilidades de escritura. Muy importante, se ha logrado detectar una conectividad neuroanatómica entre el cerebelo y las áreas del lenguaje cortical. Para esto vamos a tener dos vías, una vía descendente que va a tener proyecciones fronto-ponto-cerebelosas y esto lo vamos a dividir en dos, el tracto córtico pontino, que va de corteza a puente, consta de dos tractos, uno va desde la corteza frontal hasta los núcleos pontinos en el tronco encefálico y el otro tracto ponto-cerebeloso a través de fibras musgosas hasta las porciones laterales de los hemisferios cerebelosos. La vía ascendente va a tener proyecciones cerebelo, talámico, frontales, y estos van a comenzar, muy importante como lo vimos en la anatomía, desde el núcleo dentado en el cerebelo y corre hacia el núcleo anterior del tálamo a través del tracto cerebelo talámico y luego a las áreas contralaterales del lóbulo frontal a través de la vía tálamo cortical. Muy importante, para esta exposición me di a la tarea de revisar estos artículos. El rol del cerebelo en la regulación de las funciones del lenguaje y como vemos son muy actuales, este es del 2017 y este es del 2018, el lenguaje y el cerebelo. De hecho, las primeras investigaciones que se empezaron a realizar acerca del lenguaje y el cerebelo iniciaron a partir de 1989 y posteriormente se fueron realizando más estudios, sobre todo de imagen, para corroborar esta hipótesis. Muy importante, se han utilizado imágenes de resonancia magnética funcional para examinar la activación de partes del cerebro en voluntarios sanos diestros y zurdos que realizaban una tarea silenciosa de fluidez verbal. La fluidez verbal no es nada más que decirle al paciente que diga todas las palabras que empiecen con la letra P en un minuto. Esto lo podemos ver en el test de Mini-Mental,
en donde se realiza esta prueba y en este caso se realizó la resonancia magnética para corroborar las áreas de activación en esta función del lenguaje. Con respecto a la gramática, en pacientes con lesión vascular focal del hemisferio cerebeloso derecho, los investigadores observaron que sus enunciados contenían infracciones gramaticales temporales, es decir, agramatismo, en forma de omitir o sustituir sustantivos necesarios en una oración. Muy importante, en pacientes con dislexia se encontraron signos blandos cerebelosos, tales como trastornos motores, deterioro de la automatización del movimiento, disminución del equilibrio y menor velocidad de procesamiento de la información. Es decir, en pacientes con dislexia se encontraron ciertos signos de alteraciones cerebelosas. Por lo tanto, se ha propuesto la hipótesis de que el cerebelo está implicado en este tipo de afección. En relación a la grafia, se relaciona con disfunciones en la planificación del movimiento necesario para una escritura manual, fluida y correcta en aquellos pacientes con lesión a nivel cerebeloso. Para finalizar esta plática, les puse algunos de los ejemplos en donde tenemos afección que involucra el cerebelo y por ende consecuencias en el lenguaje. Dentro de ellos tenemos el síndrome de mutismo cerebeloso, que es cuando hay una resección de un tumor a nivel cerebeloso, principalmente meduloblastomas en pacientes pediátricos, y como consecuencia estos pacientes van a tener ciertas afecciones en el lenguaje. También tenemos malformaciones congénitas cerebelosas. Aquí están implicadas principalmente dos. Una de ellas es la hipoplasia vermiana, donde pueden sufrir trastornos sociales y afectivos asociados con dificultades de lenguaje. También malformaciones limitadas a los hemisferios cerebelosos, como aquí vemos el ejemplo de una hipoplasia cerebelosa. Y aquí tenemos un mayor impacto en la adquisición de habilidades cognitivas y de lenguaje. Y finalmente, en lesiones cerebelares en lactantes prematuros, aquellos pacientes que son extremadamente prematuros, menos de 32 semanas de gestación o que nacen con un peso menor de 750 gramos, tienen un mayor riesgo de hemorragia o isquemia cerebelosa, y a su vez pues tenemos que en su desarrollo van a tener problemas en el lenguaje. Listo, terminamos con este tema, espero que les sea de mucha utilidad. Eso es todo por esta plática, muchas gracias y hasta luego.